Es mucho el grado de hipocresía que hay dentro del sistema católico romano. Esto se puede reflejar en los tweets de Francisco, al grado de decir, bueno, que no confiemos en las riquezas o que no temamos en la pobreza. Es cierto que el hombre no debe de confiar en las riquezas, pues la riqueza es pasajera, pero que ellos aconsejen eso cuando en el Vaticano se mueve el dinero por doquier y se puede reflejar, puesto que incluso el Vaticano es un estado con moneda propia, es algo realmente, podemos decir, asombroso el grado de hipocresía que hay dentro de ese sistema, puesto que podemos verlo incluso en las vestimentas de los sacerdotes, de los cardenales, incluso del Papa, vestidos con ropas extravagantes, quizás como en los días del tiempo del Señor Jesús, cuando los escribas y fariseos se vestían con ropa de gala para que sean admirados. Tal es el caso en la actualidad. Entonces, ¿cómo te atreves, me pregunto yo, a dar este consejo, a decir no confíes en las riquezas cuando aparentemente se ve que están confiando ellos mismos en las riquezas? El Vaticano es un estado propio, con moneda propia. Se mueve el dinero, se mueve con dinero. Y podemos ver lo que el Papa Católico pues, es el líder de ellos, y en las vestimentas, en la tiara, todo, eso se ve que cuesta dinero. Ahora bien, se ve que ellos confían en el dinero, puesto que incluso el Vaticano, los templos que tienen, o el Vaticano mismo, en el interior, se ve que se manejan millones de dólares. Incluso cuando un ex sacerdote jesuita llamado Alberto Rivera sacó a la luz los secretos del Vaticano, dio a entender que los jesuitas son dueños de cerveceras, e incluso son dueños también de alcohólicos, de los alcohólicos anónimos, de los centros de rehabilitación de los alcohólicos, dando a entender que los jesuitas primero emborrachan a los hombres y después los rehabilitan. Y así es como un ciclo donde solamente están ganando y ganando dinero. Pero tú dices, hermanos y hermanas, no confiemos en las riquezas, no temamos a nuestras pobrezas materiales y humanas. Cuanto más libres y sencillos, pequeños y humildes seamos, más el Espíritu Santo guía la misión y nos hace protagonistas de sus maravillas. No hay duda que se muestra la hipocresía. Primero, como dije anteriormente, es porque el Vaticano se mueve con el dinero. Aquí vemos imágenes donde la gente, incluso católicos, les ponen aquí que están absolutamente de acuerdo, pero le reflejan, como este tweet, absolutamente de acuerdo por una vez, su satánica santidad, sea usted sencillo y predique con ejemplo, hombre de Dios, o Belcebú, más bien, y ponen aquí imágenes de lo que es el catolicismo romano en la actualidad. Imágenes, podemos decir que no valen, podemos decir, unos miles de dólares, sino se ve que valen millones, como estas imágenes también, como esta respuesta. Pues el Vaticano vale una fortuna, que atrae un área de peregrinos, turistas y curiosos, o sea, una máquina de hacer dinero. Es cierto, porque se mueve también el turismo, es una máquina de hacer dinero. Se ve que confían mucho ellos en las riquezas, como en el tiempo del Señor Jesús, los escribas y fariseos. Solamente que el Vaticano pues trata de aparentarlos como con vestimentas religiosas, creyéndose humildes. Pero la Biblia dice, la Biblia habla de la humildad, que la persona debe ser humilde de espíritu, no humilde literalmente, no humilde que ande la persona con ropa andrajosa, eso es un indigente. La Biblia nos manda que seamos humildes de corazón. En Primera de Crónicas, cuando cuando el rey Salomón edificaba el templo, dice la palabra del Señor que Dios lo diciendo, si se humillare mi pueblo sobre este lugar, y oraren y buscaren mi nombre, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra.
Dice, si se humillare mi pueblo, pero no está hablando de una humillación de cosas materiales, sino una humillación de espíritu, del corazón, que venga humillado ante Dios pidiéndole perdón, arrepintiéndose. No se basa en lo material, se basa en lo espiritual, porque ¿quién va a querer ser una persona pobre? ¿A poco eso es beneficio? No estamos diciendo tampoco que las riquezas pues sean malas o incluso sea pecado ser rico. Tampoco estamos diciendo que todo cristiano es necesario que sea pobre, porque que un cristiano sea pobre, que es necesario que sea pobre, tampoco, porque eso tampoco es bíblico. Si Dios le place dar riquezas a una persona, gloria a Dios. Pero si no le place a Dios dar riquezas a una persona, pues gloria a Dios también. Porque la Biblia nos dice también que la persona debe conformarse con lo que Dios le dé. Es un equilibrio. Dios tiene que bendecir a la persona o Dios lo bendecirá de acuerdo a la persona le busque de corazón, porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero la persona debe humillarse de espíritu debe humillarse, buscarle al Señor de corazón. Pero eso no significa que debemos amar, ser humildes materialmente hablando. Eso no significa eso. Eso sí, eso dice la palabra del Señor, que la persona debe humillarse de corazón. La pobreza, todo eso, hay veces que viene a la persona, pero la persona pasa por eso, pero la persona no debe de aplaudir. Es cierto que tampoco debe confiar en las riquezas son pasajeras, pero de Dios es el oro y la plata. Si una persona es pobre no significa que está en pecado. Si una persona es rica no significa que es más que otro tampoco. Dios es un Dios que lo equilibra todo y a Él le place bendecir a la persona, pero la persona tiene que buscar a Dios. Pero se ve que estos líderes católicos se enfocan más en el dinero, puesto que podemos verlo a través de las imágenes, a través de los tweets. Dice que seamos pequeños, seamos humildes, más el Espíritu Santo nos guía a la misión. Si se refiere a pequeños materialmente hablando, eso es un error gravísimo, porque Dios no llama a aquellos que son pequeños en lo material solamente. Dios puede usar a un rico como puede usar a un pobre, solamente está que la persona le busque. Dios puede usar a uno que sea de clase media, sea rico, millonario, o sea también incluso sea una persona que solamente tenga para el sustento diario, o una persona que no tenga casa incluso. Dios lo puede usar para llevar el evangelio. Pero la cosa está que la persona sea humilde de corazón. Pero tal parece que estos líderes católicos están como en los tiempos de los escribas y fariseos. Es que el catolicismo romano es el mismo sistema romano, el mismo imperio romano de la antigüedad, solamente con trajes religiosos. El ex jesuita Alberto Rivera dijo que hay dos cosas que el catolicismo romano de la actualidad aborrece. Número uno es el cristianismo, o sea, la palabra que se predica, la palabra de verdad, tal y como debe ser, la aborrece. Y otro es la democracia. La democracia es que se busquen los derechos del pueblo, porque quiere tener al pueblo sumiso, y es lo que vemos también, quiere verlos sumiso. Aquí hay un tuit: la religión católica es la única que instiga a la pobreza y a la insignificancia. Nosotros, hermanos, en cambio, consideran el progreso, riqueza como una virtud. Sí, hay unos que lo consideran como una virtud. Hay muchos que predican que si una persona no es rica, no es hijo de Dios, lo cual también es un grave error. Un grave error también, porque el hecho de que una persona tenga bienes, sea millonaria, eso no significa que esa persona es hijo de Dios. Una persona puede ser hijo de Dios, un cristiano, pero no tener riquezas, porque Dios, podemos decir, Dios da a quien Él le place.
Si Dios sabe que las riquezas materiales van a echar a perder a uno que está en sus caminos, Dios no se las otorgará. Porque incluso la Biblia nos dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero bien Dios los puede bendecir, porque hay gente que es rica, es millonaria, pero no le tiene amor al dinero. Le da la gloria a Dios por habérselo dado. Ejemplo tenemos con Job, Abraham, Isaac, Jacob, también incluso el rey David, que era el rey, que tuvieron sus cosas, sus bienes materiales, eran riquísimos. Dice la palabra que Abraham era riquísimo, Job también, pero no tenían su amor en el dinero. El dinero no es malo. Malo es apartarse de Dios por el dinero, pero ¿cómo se atreven, digo yo, a decir que no confían en las riquezas cuando ellos confían en las riquezas? Cuando ellos quieren exprimir a los hombres, cuando ellos se inventan misas para sacarle dinero a los feligreses, cuando ellos se han inventado el purgatorio para crear misas para sacar a las almas del purgatorio, cuando ellos han inventado todo eso para hacer dinero, cuando ellos tienen, podemos decir, todo eso tienen hundidos a los feligreses con creencias falsas que para sacarles ese dinero, y se han hecho así millonarios. Ese es con este sistema. ¿Cómo se atreven a hacer ese tweet? Pero vemos el grado de hipocresía que emana como en los tiempos del Señor Jesús. Mismos escribas y fariseos, o incluso mismo sistema romano, mismo imperio romano que quiere oprimir a los ciudadanos, que los quiere oprimir, que los quiere mantener sumisos, aborreciendo una democracia que aboga los derechos del pueblo, pero no sienten amor al pueblo, sienten amor a sus propios deleites, a sus propios beneficios. Dios está llamando también para que la persona se arrepienta, y ellos diciendo no confíen en las riquezas cuando ellos mismos confían en las riquezas. Escribas y fariseos también en la época del Señor Jesús decían también que si uno juraba por el altar no era pecado, pero si uno juraba por la ofrenda del altar ya había cometido pecado, poniéndole más énfasis a la ofrenda. ¿Por qué? Porque amaban el dinero. Eran ladrones que les gustaba robar, engañar al pueblo. Así lo vemos en la actualidad. Estos varones pues engañan al pueblo, lo engañan, y podemos verlo incluso en los sacerdotes católicos, inventándose las misas, como dije anteriormente, misas incluso de gallo que dicen que hay, misas para sacar a los difuntos del purgatorio cuando un difunto ya no puede salir del purgatorio. Hay testimonios católicos, de sacerdotes católicos, que han dicho todo esto, han sacado a la luz los secretos. Entonces, ¿cómo te vas a atrever a engañar y a decir que no confiemos en las riquezas? Estoy de acuerdo que no se debe confiar en las riquezas, porque las riquezas son pasajeras, son inciertas, y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ¿cómo te atreves tú a dar ese consejo? Me pregunto yo, cuando se nota que dentro del Vaticano se mueven los millones. ¿Cómo te atreves a darlo? Puedo verlo de esa manera. Es como los escribas y fariseos estuvieran diciéndole que se sometieran o cumplieran la palabra cuando ellos no la cumplían. El mismo caso, y predicando acerca de la humildad cuando ellos no eran humildes de corazón. Mismo caso, pero lo podemos ver en la actualidad con los tweets de Francisco, dándose él mismo solamente, como si se estuviera dando un balazo en el pie él mismo, se estuviera tirando él mismo, porque quizás no piensa en los tweets, solamente lo escriba, pero él solo se está dando. Pero bueno, ¿cómo se atreven así a decir eso, hombre? Cuando solo incluso los católicos le están arremetiendo ahí con los tweets, con las respuestas, le están diciendo que el Vaticano se mueve en los millones. Que Dios tenga misericordia. Pero si no se estudia la Biblia, la persona va a caer en ese engaño. Por eso les pedimos que estudiemos la palabra del Señor para no ser engañados. Gracias por llegar a este punto del video.
Si le gustó el video, dale me gusta, también compártalo para llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.